Imagine crecer en Varsovia en 1985. Se levanta temprano, sale a la calle y ve colas interminables para comprar pan, siente el miedo constante a la policía secreta y tiene la sensación de que el futuro ya está escrito y no es precisamente prometedor. Ahora, si avanzamos 30 años en el tiempo, regresaremos a esa misma ciudad y encontraremos cafeterías llenas, empresas tecnológicas, libertad de prensa y jóvenes que viajan por toda Europa. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que el bloque del Este haya pasado de la miseria planificada al dinamismo actual? Quédese y se lo contamos aquí, en la Bitácora Libertaria, una sección del Punto ANCAP. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética impuso regímenes comunistas en Europa Central y del Este. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania Oriental, los países bálticos, todos quedaron bajo la sombra del socialismo real. La vida en estos países era literalmente gris. El Estado controlaba la prensa, la educación, la economía y hasta la música que se podía escuchar. La represión política era el pan de cada día. La economía estaba estancada y los productos, cuando los había, eran mediocres. Las protestas se aplacaban sin piedad. Budapest en el 56, Praga en el 68 o Polonia en el 81. Pero aunque parecía que nada cambiaba, el descontento crecía bajo la superficie. En Polonia, por ejemplo, el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, desafió al régimen y encendió la chispa del cambio. Y entonces llegó 1989. La caída del muro de Berlín fue como tirar la primera ficha de dominó. De repente, los regímenes comunistas de Europa del Este empezaron a caer uno tras otro y casi sin violencia. Por primera vez en décadas, estos países pudieron elegir su propio destino. Pero el reto era enorme. Economías arruinadas, infraestructuras obsoletas, instituciones débiles y una sociedad acostumbrada a obedecer. Cada país tomó su propio camino, pero todos compartieron una receta parecida. Privatizaron empresas estatales, abrieron sus economías al comercio internacional, protegieron la propiedad privada, atrajeron inversión extranjera, permitieron la libertad de prensa y celebraron elecciones libres. No fue fácil. Hubo crisis, desempleo y mucha nostalgia por la seguridad del pasado. Pero la apuesta por la libertad y el mercado empezó a dar sus frutos. En 1991, Estonia era un país pobre, con infraestructuras soviéticas y una economía totalmente dependiente de Moscú. Hoy, Estonia es líder mundial en digitalización. El 99% de los servicios públicos son online y el país es conocido como e-Estonia. Empresas tecnológicas como Skype nacieron aquí. El ex primer ministro Mart Laar lo resumió así: no teníamos nada que perder, así que apostamos por la libertad económica total. En 1990, el PIB per cápita de Polonia era similar al de Ucrania. Hoy Polonia ha multiplicado su PIB por 5 y es la sexta economía de la Unión Europea y un imán para la inversión extranjera. La esperanza de vida ha subido más de 7 años desde la caída del comunismo y la pobreza extrema se ha reducido drásticamente. Tras la Revolución de Terciopelo, Checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos países, República Checa y Eslovaquia. Ambos apostaron por la economía de mercado y hoy superan en renta per cápita a países como Portugal o Grecia. Praga y Bratislava son ahora ciudades vibrantes, llenas de vida y oportunidades. Y de ser un país agrícola y atrasado,
Hungría se convirtió en un centro industrial y tecnológico. Empresas como Audi, Mercedes o Bosch han invertido miles de millones, y Budapest es hoy una de las capitales más dinámicas de Europa Central, lo cual la ha llevado a ser una de las ciudades más visitadas del continente. Sin embargo, no todos los países del antiguo bloque del Este siguieron el mismo camino. Países como Bielorrusia o la propia Rusia no llegaron a romper del todo con su pasado soviético. En Bielorrusia, el régimen de Alexander Lukashenko ha mantenido un control férreo sobre la economía y la vida política. Las empresas estatales siguen dominando sectores clave, la prensa independiente es perseguida y las elecciones, una y otra vez, han sido cuestionadas por su falta de transparencia, resultando así en una economía estancada, salarios bajos y una juventud que, en muchos casos, solo ve futuro fuera del país. En Rusia, tras el colapso de la URSS, hubo un breve periodo de reformas y apertura, pero pronto el Estado volvió a concentrar el poder. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, el país ha experimentado un resurgir del autoritarismo. La corrupción se ha convertido en un problema estructural. Grandes fortunas se han amasado gracias a la cercanía al poder, mientras la pequeña y mediana empresa sigue enfrentando trabas burocráticas y legales. La economía rusa, muy dependiente del gas y el petróleo, no ha logrado diversificarse ni generar un tejido innovador comparable al de sus vecinos más abiertos. Pero el estancamiento no se limita a Europa del Este. Si miramos hacia Asia Central, encontramos casos aún más extremos. Turkmenistán, por ejemplo, es uno de los países más herméticos y autoritarios del mundo. Tras la independencia, el país quedó bajo el control de Saparmurat Niyazov, quien instauró un culto a la personalidad y mantuvo una economía casi totalmente estatalizada. Hoy, Turkmenistán sigue siendo una dictadura con severas restricciones a la libertad de prensa, represión política y una economía dependiente del gas, pero con altos niveles de pobreza y falta de oportunidades para la población. Uzbekistán y Tayikistán también han mantenido regímenes autoritarios y economías poco diversificadas. En estos países, la corrupción, la falta de libertades y la emigración masiva son parte del día a día. Moldavia, por su parte, es el país más pobre de Europa, lastrado por la inestabilidad política, la corrupción y la falta de reformas profundas. En todos estos casos, esa falta de grandes reformas y el mantenimiento de estructuras estatales rígidas han impedido el desarrollo de una sociedad civil fuerte y de una economía dinámica. La diferencia es clara. Donde se apostó por la libertad, florecieron la innovación y la prosperidad. Y donde el Estado siguió controlando, la sociedad se estancó y la gente perdió la confianza en el futuro. La experiencia de los países del Este nos enseña que la libertad económica y política no es solo un ideal bonito o una aspiración filosófica, sino la base del progreso real y tangible. Cuando se respeta la propiedad privada y se permite a las personas emprender, invertir y decidir sobre su propio destino, la innovación y la prosperidad florecen de manera natural. En los países que apostaron por la apertura, surgieron nuevas empresas, se crearon empleos de calidad y la sociedad civil se fortaleció. La gente recuperó la capacidad de asociarse, de expresarse libremente y de participar en la vida pública. Por el contrario, donde el Estado se mantuvo como actor dominante, la economía se volvió dependiente de unos pocos sectores, la corrupción se disparó y la sociedad quedó atrapada en la resignación y la falta de oportunidades. El socialismo prometió igualdad, pero solo trajo miseria y dependencia. La apertura al mercado y la libertad, en cambio, trajeron dignidad, oportunidades y futuro.
La historia reciente de Europa del Este es una lección viva de que la prosperidad no se impone desde arriba, sino que surge cuando se deja espacio a la creatividad y la responsabilidad individual. Los países satelitales de la URSS son la mejor prueba de que el cambio es posible, incluso en los contextos más difíciles. Las sociedades pueden renacer si apuestan por la libertad, la apertura y el respeto a los derechos individuales. El contraste entre quienes se abrieron al mundo y quienes se aferraron al pasado es evidente en la calidad de vida, en la innovación, en la cultura y en la esperanza de sus ciudadanos. Como dijo Václav Havel, primer presidente de la República Checa, la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, pase lo que pase. Recordar estas historias no es solo mirar al pasado, sino aprender para no repetirlo en el futuro. La libertad, aunque imperfecta, es siempre el mejor punto de partida para construir sociedades prósperas y humanas. Si les interesa seguir explorando estas ideas, pueden suscribirse al canal y dejar su opinión en el cajón de comentarios. Nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.